Hemos llegado ya al día jueves de nuestra tercera lección de la escuela sabática para este nuevo trimestre y el tema para hoy es un movimiento misionero. Y vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude a comprender por qué estamos aquí, por qué usted y yo estamos escuchando esta lección y qué papel tiene Dios para nosotros reservado. Para este día, como le dijo Mardoqueo a la reina Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y se nos hace esa pregunta a nosotros, ¿será que para esta hora hemos llegado al reino? Bueno, vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos por darnos la bendición de ser parte de tu pueblo, de ese pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ayúdanos a compartir el mensaje de esperanza que tú envías a este mundo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante estos días atrás hemos explorado la expresión el Evangelio eterno y nos hemos dado cuenta por qué es el Evangelio eterno. En el corazón de Dios ya existía el plan de salvación como una manera de asegurar que pase lo que pase, Dios seguirá amando a sus criaturas porque Dios es amor. Es una historia de gracia que nos habla hacia el pasado, a nuestro presente y hacia el futuro. Pero es una historia de gracia que requiere de que cada uno de nosotros se convierta en un discípulo dispuesto a esparcir las buenas noticias. Porque claro que son buenas noticias. Lo que pasa es que a veces leemos mal el texto y cuando hablamos del juicio de Dios es como que si Dios estuviera enojado. Y hemos descubierto a la luz de la Biblia que el juicio de Dios siempre es a favor del pueblo de Dios y por lo tanto es una gran noticia saber que aquellos que le entregan su vida a Jesús están seguros en medio del juicio. Ahora, en lecciones anteriores, en la lección número 2, se habló un poco del pueblo remanente, del remanente de Dios, del fin del tiempo. ¿Por qué Dios tiene que tener un pueblo? ¿Por qué Dios siempre ha tenido un pueblo? Desde el Génesis hasta nuestros días, Dios siempre ha tenido representantes de Él en la tierra. Y noten cómo lo he dicho, representantes de Él, porque al final toda persona que invoca el nombre de Dios se convierte en un representante de Él. Ahora lo que restará saber es si sus frutos, si los frutos de cada persona están en armonía con quien decimos que es nuestro Dios. Y yo espero que nosotros podamos tener en nuestro corazón el deseo de reflejar a Jesús. Muy bien, pensando en todo esto, Dios que ha guiado la historia, llegó a un punto en el que debía levantar a un pueblo que pusiera en alto las grandes verdades de las Escrituras, especialmente la verdad de que en Cristo Jesús está asegurada nuestra salvación porque Él vuelve por segunda vez. Él vuelve por segunda vez. Y a fin de preparar a un mundo para la segunda venida de Jesús, desarrolló nuestro Dios los eventos que llevaron hasta 1844. ¿Por qué damos esta fecha? Porque en la profecía de Daniel 8, 13 y 14 se marca claramente un periodo de tiempo que cuando estudiamos el resto de profecías de tiempo, especialmente cuando estudiamos la explicación de Daniel 8 en Daniel 9, nos damos cuenta que necesariamente llega hasta 1844, tomando los principios bíblicos de interpretación profética, historicismo, para comenzar, y el principio de día por año. Ahora, llegando a 1844, ¿qué es lo que pasó? Apocalipsis 10 nos muestra que aunque hubo un momento en el que todo parecía que se había perdido y al principio todo era dulce como la miel, dice el apóstol Juan, profetizando sobre ese evento específico de 1844, sobre lo que sucedió en esa fecha, aunque todo era dulce porque se estaba proclamando la segunda venida de Jesús, luego se amargó el vientre, Dios dice algo. Dios le dice algo, sé que este pasaje no está en nuestra lección, pero es importante para entender el movimiento que Dios levantó. En el capítulo 10
después de que Juan ha comido el libro, profetizando así, de esa manera, lo dulce que sería en el paladar y lo amargo que sería en el vientre, dice lo siguiente, vamos a leer versos 10 y 11 del capítulo 10 de Apocalipsis. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel. Estaban proclamando la segunda venida de Jesús por esa época. Pero después que lo comí fue amargado en mi estómago. Y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Noten de nuevo este énfasis. Pueblos, naciones, lenguas y reyes. Lo que dice el mensaje del primer ángel, que es necesario que la última advertencia de amor de Dios para la humanidad llegue a todas las naciones, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Y aquí claramente se nos muestra en Apocalipsis 10 que a pesar del traumático evento que sufrió el pueblo de Dios en 1844, y aunque muchos renegaron de lo que sucedió ahí, eso sembraría la semilla para un movimiento mundial, un movimiento dirigido por Dios para proclamar los mensajes o el mensaje de los tres ángeles, porque al final en realidad es un solo mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Fue así como el movimiento adventista comenzó a trabajar por llevar la luz de Dios a todo el que podía. Al principio centrado en Norteamérica, pero en 1874, ya con una organización mucho más estable, con algunos principios organizativos más delineados, la Asociación General envió al primer misionero a Europa. Y Elena de White destacó que este primer misionero era uno de los hombres más capaces dentro de las filas del movimiento adventista. Estamos hablando nada más y nada menos que de John Nevis Andrews, un hombre que ha dado el nombre a una de nuestras más prestigiosas universidades, pero más allá de eso, fue un hombre que era capaz de repetir el Nuevo Testamento de memoria, conocía casi de memoria casi todo el Antiguo Testamento también, o la mayor parte del Antiguo Testamento, dominaba al menos 7 idiomas, entre ellos hebreo y griego, y era un teólogo tremendamente capaz. Cualquiera podría pensar, bueno, alguien con todas esas cualidades de erudición debería estar escribiendo libros en una oficina, en un lugar apartado que le pueda dar tiempo para pensar, y de hecho escribió varios tratados interesantes, se han reeditado por nuestra editorial IADPA para Interamérica, uno de sus tratados sobre el sábado, fue un erudito tremendamente capaz. ¿Por qué enviar a un hombre así a un lugar donde había pocos creyentes? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué enviar a un hombre capacitado, el hombre más capaz, en palabras de Elena de White, de las filas del adventismo, hacia el campo misionero, hacia un campo misionero desconocido? Pero más que eso, ¿por qué él estuvo dispuesto a ir? ¿Por qué estuvo dispuesto a pagar un precio tan alto? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Su esposa había muerto. Tenía 2 hijos y de hecho también sufrieron muchísimo, muchas penurias a causa de los viajes misioneros de Andrews. Realmente uno se pregunta por qué alguien con esas cualidades de liderazgo, de erudición, está dispuesto a ocupar el puesto más humilde entre todas las filas, tratando de alcanzar a personas que no conocen del Evangelio, cuando podría estar enseñando a otros en las grandes universidades o en los grandes congresos y estar enseñando y diciendo, miren, este es el camino que debemos seguir, porque era un gran erudito. Pero no, él decide seguir el camino de Jesús, es decir, ir a donde se necesita llevar la luz del Evangelio, e hizo grandes cosas. ¿Por qué? Porque él creía que Jesús venía pronto, que la venida de Jesús estaba cercana y que la verdad de Dios debía llegar a todo el mundo lo más pronto posible. Y entonces él decidió que él tenía que ir. Si lo estaban llamando era porque Dios lo estaba llamando. Y eso nos pasa a nosotros, mis hermanos. Dios nos está llamando.
Y Dios quiere que usemos todas las capacidades que nos ha dado. Somos sus siervos y debemos responder ante Él como sus siervos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, usando nuestro servicio a Él, pero no solos. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cada día necesitamos el Espíritu Santo. Cada día necesitamos que el Espíritu Santo nos impulse, nos dirija, ilumine nuestra mente para que podamos cumplir la gran señal positiva de Mateo 24:14. Y será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que debemos hacernos una pregunta. ¿Qué papel crees que vamos a desempeñar tú y yo en este momento de la historia? Jesús se acerca. La segunda venida de Jesús está más cerca que cuando creímos. Y el Señor espera que hagamos nuestro papel. A veces nos confundimos pensando que si no hago lo que otro hace, entonces no estoy trabajando. No, mi hermano, mi hermana. Haga lo que usted ha sido llamado a hacer. Haga lo que usted ha sido llamada a hacer para la honra y gloria de Dios. Lleve el amor de Jesús a quienes lo necesitan y presente las verdades del Evangelio con el mismo amor con que Jesús presentaba la verdad. Y se dará cuenta que hay mucha gente que está dispuesta para escuchar. Que Dios nos ayude, mis hermanos, mis hermanas. Que Dios nos ayude a compartir el Evangelio. Estamos en un movimiento misionero y cada uno de nosotros debe convertirse en un misionero. No puedo decirle cómo, pero sí puedo decirle que si le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos dirigirá, Él nos ayudará. Yo termino con esta anécdota. A medida que yo crecía en mi iglesia, recuerdo a un hermano que no sabía leer, pero vaya que era un entusiasta para compartir el Evangelio. Nuestro hermanito, yo recuerdo, siempre andaba buscando cómo compartir. A veces andaba con trozos de textos de la Biblia en su bolsa de camisa, y eso entregaba. Le pedía a alguien que escribía esos textos y eso entregaba. A veces él lo único que hacía era invitar a la gente a la iglesia, pero era un entusiasta compartiendo con otros las buenas nuevas de que Jesús venía por segunda vez. Y Jesús viene por segunda vez. Muy pronto Él vendrá. Y ahora lo que nos queda a nosotros es preguntarnos, con lo que Dios nos ha dado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para cumplir nuestro papel en el movimiento misionero que Dios ha levantado para esta última etapa de la historia del pecado sobre este mundo? Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones. Padre bondadoso, gracias porque tú tienes un mensaje especial para la humanidad y para nosotros. Nos recuerdas cuán grande es tu amor y también qué esperas de nosotros. Tu palabra es clara en todo sentido sobre lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a compartir estas grandes verdades con otros con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, para que otras personas puedan conocerte y puedan ver en ti al único que puede realmente poner fin al problema de este mundo, que es el pecado. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén.